de víctimas mortales se concentran en Morelos y en el estado de Puebla. Al cierre de esta edición, más de 225 personas eran los reportados como fallecidos y además 38 edificios colapsados en la Ciudad de México. Casi 150 muertos y decenas de edificios derrumbados. Un potente terremoto golpeó el martes el centro de México. Los efectos del temblor paralizaron durante horas la capital, donde más se sintió. El seísmo ha hecho literalmente temblar la ciudad de más de 20 millones de habitantes. Allí se concentran las tareas de rescate, como confirmaba el presidente Enrique Peña Nieto. En este momento tenemos una emergencia en la Ciudad de México y vamos a concentrar nuestra presencia y nuestra operación en la Ciudad de México. La mayor parte de víctimas se concentran en el estado de Morelos, donde se ha localizado el epicentro. También en el estado de Puebla. Pero la mayor parte de los derrumbes, debido a la orografía del terreno, se han localizado en el Distrito Federal, con más de 40 inmuebles colapsados. Además, hay un número desconocido de personas atrapadas, con lo que es previsible que la lista de víctimas aumente en las próximas horas. El terremoto ha ocurrido justo en el 32 aniversario del temblor que destruyó la Ciudad de México y causó 10.000 víctimas. Por el momento se desconoce el número de personas desaparecidas en México tras el terremoto de este martes. Las brigadas de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate. Además, México pidió ayuda internacional. Justo 32 años después del terremoto que destruyó Ciudad de México, la capital mexicana ha vuelto a temblar con trágicas consecuencias. Un seísmo de 7,1 grados sacudió el centro del país este martes y dejó al menos 200 muertos y una cifra todavía desconocida de desaparecidos por el derrumbe de numerosos edificios en todo el centro y el sur del país. El presidente mexicano ha enviado refuerzos policiales a los lugares afectados. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. En este momento, 40% de la Ciudad de México y 60% del estado de Morelos no tiene servicio de electricidad. Hemos reforzado las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad para restablecerlo a la brevedad. También se han instalado albergues para recibir a quienes lo necesiten. Desplazados que ya se cuentan por decenas. El gobierno mexicano pidió ayuda a la comunidad internacional para gestionar esta nueva crisis. Varios países como Israel o Shanghái han anunciado el envío de equipos para localizar a los supervivientes entre los escombros en apoyo a los miles de efectivos destacados por el Ejército, la Marina y Protección Civil. 20 niños y 4 adultos fallecieron tras el colapso de una escuela al sur de México. Aún se realizan trabajos de rescate para buscar a sobrevivientes entre los escombros. Una veintena de niños y 4 adultos fallecieron en el derrumbe de esta escuela en el sur de la Ciudad de México. El seísmo dejó también una treintena de personas atrapadas entre los escombros. Las familias buscan a sus desaparecidos. Lo único que nos han dicho que vayamos a los forenses y a los hospitales para verificar si ahí está el familiar. Pero pues mi familia ya se movió y no tenemos noticia de nuestro familiar. Más de 700 efectivos entre Ejército, Marina y Protección Civil trabajan entre los escombros para intentar rescatar a los supervivientes. Una multitud de voluntarios se dirigió al lugar en una muestra más de la solidaridad que inundó la capital mexicana este martes. Cerca de 300 escuelas han resultado afectadas por el seísmo entre la Ciudad de México y el estado de Puebla, 15 de ellas con daños severos. Las clases se han suspendido desde este miércoles y hasta nuevo aviso en el centro y el sur del país. Nos acaban de confirmar que son 22 niños fallecidos en esta escuela. Los mexicanos revivieron ayer la tragedia ocurrida hace 32 años, donde murieron más de 12.000 personas. Muchos mexicanos están reviviendo la pesadilla del 19 de septiembre de 1985, cuando la tierra tembló con especial violencia, causando una tragedia sin precedentes. Un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter dejó unos 10.000 muertos y 30.000 heridos según fuentes oficiales. Sin embargo, la Coordinadora Única de Damnificados eleva la cifra de fallecidos a 45.000. El sismo de hace 32 años provocó la destrucción de un tercio de los edificios de Ciudad de México.
Aquel 19 de septiembre marcó un antes y un después en la historia reciente de México. Muchos de los que vivieron la tragedia apenas pueden creer que la historia se repita en la misma fatídica fecha. Los sismólogos señalan que México no cumplió con las reformas al Código Sísmico debido a que en la capital se derrumbaron 38 edificios y muchas escuelas tuvieron afectaciones luego del terremoto de ayer. En este momento se reportan 225 personas fallecidas. Un ciudadano mexicano narra los difíciles momentos que se viven en ese país. Mucha gente asustada, diríamos que en efecto es un día de luto. Momentos muy difíciles y desesperantes atraviesan en la Ciudad de México por la búsqueda de personas desaparecidas debajo de los escombros de aquellas edificaciones que se derrumbaron por el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, reportado ayer, con epicentro en el estado de Morelos. Al mediodía de este miércoles se reportan 225 muertos. El alarma empezó a sonar exactamente cuando estaba empezando el sismo. No hubo como una previa advertencia para que a las personas nos diera tiempo de desalojar los edificios. En mi caso, estaba en el trabajo y no pudimos desalojar el edificio de inmediato. Nos recomendaron quedarnos ahí en las zonas de menor riesgo. Una vez que salimos fue que ya nos dimos cuenta además de la magnitud, no solamente por cómo lo sentimos, que fue muy fuerte el movimiento, sino también porque nos tocó ver muy cerca edificios que tenían daños en sus pisos, en los exteriores, que se habían roto. En el mismo edificio donde yo trabajaba se cayeron pedazos de paredes, pedazos de techos. Según el último informe de la Alcaldía de la Ciudad de México, a las 11:20 de esta mañana se reportan 225 personas fallecidas, 52 personas rescatadas y 38 edificios colapsados. Según los expertos en sismología, en México no se cumplió con las reformas al Código Sísmico. Esto se demuestra al observar cómo algunos edificios se derrumbaron a la par de otros que no cayeron. Hay gran cantidad de edificios que no se reforzaron en la Ciudad de México. Un edificio puede quedar dañado al grado que se pueda demoler después del terremoto, pero lo que no es permitido es que un edificio colapse. Eso sí no es permitido totalmente. Un edificio puede quedar dañado, lo pueden demoler después y eso es pérdida total, pero eso está permitido. Lo que no se permite es que un edificio colapse a este grado y eso significa que hubo un mal diseño. En ese sentido, o sea, quizás era un edificio antiguo, no era reforzado, porque puede ser un edificio antiguo como los hay en San José, digamos, en ese sentido, pero entonces la idea es reforzarlo, hacer un estudio, evaluarlo y reforzarlo si es que es necesario. Según el experto, las construcciones de las escuelas deben estar totalmente reforzadas para que no colapsen ante un terremoto. En México se reportan 1.300 escuelas afectadas y 20 niños perdieron la vida en un centro educativo que se derrumbó. Escuelas es uno de los puntos vitales porque es el futuro del país, ¿no? Esos terremotos dejan algunos edificios debilitados, no hay duda. Y entonces las réplicas es un problema. Aunque sean aunque puedan ser de menor magnitud, no hay duda que si el edificio ya quedó debilitado, es un edificio vulnerable que para eso corresponden justamente los ingenieros. Evaluar eso. En teoría debe existir un protocolo en todos los edificios grandes, donde una vez que ocurre un evento sísmico tiene que haber un ingeniero civil, especialmente un ingeniero estructural, que evalúe el edificio en las condiciones en las que quedó. Según el experto, luego de este terremoto es normal que se activen algunas erupciones en los volcanes, tal como se registra en el Popocatépetl. Han surgido rumores de un posible megaterremoto en Centroamérica, sin argumentación científica. Y puede disparar erupciones volcánicas, ya lo vimos, si es que el sistema está estable en el volcán, puede disparar otros terremotos, sin ninguna duda, o puede que no pase nada. Vimos que para el terremoto de Samara, por ejemplo, el terremoto de Nicoya, que ocurrió acá el pasado, ¿no? Nada más vino el terremoto, que no fue la catástrofe que se había planeado, ocurrió 26 años después del supuesto pronóstico, todos los 46 puentes que iban a colapsar no colapsaron, las escuelas tampoco, claramente hubo daños, pero vean que prácticamente no hubo muertes.
y el colapso de edificios no se dio. ¿Por qué? El código sísmico es importantísimo. Claro. Miren, si algo está bien construido, y bien construido no solo la construcción, los materiales, la condición geológica donde se construya. Alvarado agrega que en Centroamérica podrían registrarse algunos sismos leves por la liberación de tanta energía en los dos recientes terremotos en México, el del 7 y el 19 de septiembre. Bomberos, cruzrojistas y agentes de vigilancia aérea se preparan para viajar a México a brindar colaboración por el terremoto ocurrido este martes. El grupo USAR ya ha participado en operaciones de socorro y rescate en Haití en el año 2010. Andrés Ortiz nos tiene esta información. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Un grupo de al menos 70 personas, entre ellos hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, de Vigilancia Aérea, estarían trasladándose a la Ciudad de México. Son parte del grupo USAR que estarían dando colaboración por el terremoto de 7.1 grados ocurrido el día de ayer en la Ciudad de México. Veamos la siguiente información. Ellos son los 70 costarricenses miembros de la Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos y de Vigilancia Aérea que están listos para partir hacia México a brindar colaboración. Sin embargo, hasta esta mañana todavía Costa Rica no ha recibido la respuesta por parte de México al ofrecimiento realizado por el gobierno nacional. Con respecto al ofrecimiento que hizo el gobierno de Costa Rica al gobierno de México, todavía estamos a la espera de la aceptación por parte del gobierno mexicano en función del análisis que ellos están haciendo de los recursos disponibles para la atención de la emergencia. Por el momento el equipo se mantiene en la etapa de preparación y están alistándose todas las situaciones que deban de alistarse para estar totalmente preparados. En el momento en que esto se dé, desde el punto de vista de la aceptación, se hará el proceso de movilización y si no, pues estaremos preparados para cualquier otra situación de emergencia. Los hombres y mujeres son parte del grupo USAR que estarían viajando a México. Para este grupo no es nuevo este tipo de acciones, porque ya participaron en la operación en Haití en 2010 con al menos 50 personas y en otro tipo de movilizaciones en Latinoamérica. El grupo estaría al menos 12 días ofreciendo la ayuda y son especialistas en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas e incluso llevarían un perro de la unidad canina del Cuerpo de Bomberos. Bueno, sí, básicamente nosotros tenemos personal que es no solamente rescatistas, sino son paramédicos también formados. La mayoría de las 20 personas que estamos aportando, todos son técnicos en emergencias médicas, esto para poder apoyar de forma eficiente no solamente el tema de búsqueda y rescate, sino también la atención directa de cualquier paciente que pueda surgir y garantizarnos con eso un margen de seguridad también para todo el personal. Descartar si es que hay personas ahí con vida. Llevamos, en este caso, una unidad canina, se llaman perros, llevamos unos equipos para poder, una cámara que también tiene un sistema especializado para poder trabajar en estructuras colapsadas. También llevamos un ultrasonido de última generación para ver si hay vida en esa parte de escombros, un sonar también, en fin. Se lleva una serie de equipos de última tecnología. El grupo se encuentra esperando nada más que les comuniquen cuándo partirían. Tal y como vimos en la información, ya se habla de más de 200 personas fallecidas y personas atrapadas en este momento en los escombros de los edificios que colapsaron luego del terremoto ocurrido el día de ayer en la Ciudad de México. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. El huracán María, siempre en temas internacionales, el huracán María tocó Puerto Rico hace unas horas, luego de dejar destrucción en zonas como la isla Guadalupe. A su ingreso a Puerto Rico este miércoles, María tenía categoría 4 y presentaba vientos de 250 kilómetros por hora. Es el más grande que pasa por esa zona en 90 años. Pero antes, María había causado daños en la isla Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses. El huracán dejó una persona fallecida en el territorio francés de Guadalupe y devastó la pequeña isla dominicana.
En otros años sí hemos tenido pues gran cantidad de ciclones tropicales activos, incluso 2010 es un año también muy activo con ciclones tropicales, 2005 que tengo así como en mente, y pues este año en particular, debido a las condiciones oceánicas y atmosféricas, pues se han ciclogenizado pues rápidamente, y que tengamos un mes de septiembre muy activo, que también, como mencioné anteriormente, sí ha pasado en otros años. María es el segundo huracán que azota las islas del Caribe. Este nuevo fenómeno, luego de pasar Puerto Rico, se dirigirá a República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más informaciones.